noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Bien? ¡Padre! ¿Cómo le va, padre? ¿Bien? ¿Tiene agua bendita, algo? Bueno, tiremos un poco entonces. Vamos, buenas noches, gracias por estar, ¿eh? Buenas noches. Ahora nos reímos un poco, en un rato esto se pone complicado. La Argentina más que para reírse está para llorar, por favor. Lo bueno que nuestro país, me parece que hay una paradoja que resume absolutamente todo. Cada vez hay más pobres, los chicos no van a clases, pero arrancó el fútbol. Muy bien. Banana Republic, Una bienvenido. linda foto, ¿no? Sí, Linda foto de es linda la foto, actualidad. cómo estamos, digamos. Sí. Cada vez hay más chicos en la calle, más chicos que no tienen que comer, los chicos fuera de las aulas, pero arranca el fútbol. Sí, La prioridad. Bueno, las prioridades son las prioridades. Bueno, ¿cómo andan del otro lado? Gracias por estar del otro lado. Mucha gente ahí, mucha gente en el piso, mucha gente por ahí atrás también. Che, mucha gente, ¿para qué? ¿Es quien creo que es allá atrás? No, una amiga me vino a saludar. Mira, vení. Chicos, les tengo que presentar una amiga. Sí. Tengo una amiga. Adelante. Estela, te iba a decir vieja amiga. No, ¿Eh? nada de vieja. Nada de vieja, ponete el micrófono ahí. ¿Cómo andas, Estelita? ¿Bien? Bien, querido, bien. ¿Y vos cómo estás? A Estela saben que, bueno, me vino a visitar hoy, pero la conocí en un reality show que grabamos para Fox, Escuela para Suegras, que se está emitiendo actualmente. Y ella es abogada y radical de toda la vida. Y fanática del programa. Sí. Sí, quiero que me... Saltó corriendo. Mirá si me decís que no ahora. Claro. Quiero que me hagas tu crítica del programa y de los personajes. La verdad, como sos vos. No, realmente a veces se pone demasiado denso. Y aburre ¿Quién? un poco. Mm. No, depende cómo sean las cosas. Sí. Pero a mí me gusta, por eso lo veo. ¿Quién te gusta más que otro? Yo te lo tengo. Bueno, me gusta ¿Débora Plage? Débora. Mm. Me gusta el muchacho que está al lado de Débora. Muchas gracias. Me gusta la señora que está al lado de Débora. ¿Qué sector, eh? Sí, Estamos bien. Johnny Viale. también, pero está del otro lado. Del otro allá. lado, sí. De este lado. Acá. Sí. Sí. No, sí, lo sigo. Brancatelli. No me gusta. Yo me imaginé, no sé por qué, pero me dijo. Y bueno, disculpame. Que su perfil pero yo está soy perfecto. radical de toda la vida. Por supuesto, le gustan los radicales, está bien. Sí. Adelante, radicales. Adelante, radicales, sí. ¿Cómo es el país, Estelita? Vos, una mujer, una abogada de ya con sus años. Y mira, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y vamos a salir. Vamos a salir. Tenemos que desbrozar los palos que meten en el camino, pero vamos a salir. Vos fuiste militante radical. De toda la vida. Soy de la vieja Junta Coordinadora Nacional. Cuando yo entré a la universidad en el año 66, derrocaban a don Arturo Illia. Y en ese momento salimos a la calle a defender el gobierno constitucional. ¿Cómo eran Tengo aquellos mis años. Sí. Y bueno, esos años eran bravos porque también tengo muchos compañeros del peronismo que desaparecieron. ¿Qué tal Momo Venegas? Sí, acabo de saludarlo con mucho placer. Lo encontré y lo saludé. Lo saludaste. Sí. Lo saludaste. ¿Qué opinas de este momento del país? Recién arrancábamos y decíamos cada vez hay más pobres. Mira, los pobres están y van a seguir estando. Si el país no empieza a crecer, lamentablemente hay una parte de la sociedad que está excluida, que viene excluida de hace muchos años. ¿Quién es la culpa? De muchos gobiernos. De muchos gobiernos y fundamentalmente los que se llevaron las valijas y los bolsos llenos, que no fuimos nosotros. ¿Quiénes fueron? Y si vos sabés quiénes fueron. ¿Kirchnerismo nada más? ¿Corrupto? Hay un poco más. No, y debe haber más también. Cada uno tuvo su parte. O sea, hombres como don Arturo Sí. y Ricardo Alfonsín es difícil encontrar. ¿Quién representa el radicalismo de hoy? Bueno, mira, yo hoy no estoy muy metida porque obviamente por cuestiones de edad ya mi militancia está bastante diluida. Pero hay gente valiosa. El presidente del bloque de diputados es un hombre valioso. El doctor Sáenz también es un hombre valioso. Pero bueno, hay cosas que tampoco me gustan. No te creas que me gusta todo tampoco de los arreglos que se hacen. Radicales quedan pocos ya. ¿La marcha te la sabés vos? Somos muchos, Sí. sí. ¿Cómo no voy a saber la marcha? Adivón, qué sé yo. ¿Cómo no voy a saber la marcha? Hoy te lo olvidaste ya. No me lo olvides. Esas cosas no se Exacto. olviden. Es Claro. como el himno. Es Es tatuada como la el tenés. himno, claro. O la oración a la bandera, no te la olvidas más. ¿Sos maestra? ¿Fuiste maestra? Soy maestra. Soy maestra. ¿Qué opinas de la educación en este momento tan difícil? Y mirá, ¿sabés qué pasa? Que las cosas han cambiado tanto que
Nosotros somos maestras normales. Antes, la escuela pública, éramos maestras. Y si eras por la buena o por la mala, porque yo personalmente no quería ser maestra y fui a ser maestra a la cachetada. Y bueno, gracias a Dios, hoy se lo agradezco a mi madre. Pero un poco así era la educación de antes, a las cachetadas. No, porque en tu casa te decían, vos vas a ir al magisterio, y vas al magisterio y se terminó, no opinabas. No podías opinar. Yo he visto que a los chicos les falte tanto respeto y que amenacen a los profesores. No me gusta. ¿Y por qué crees que pasó? Y bueno, porque todo el problema de la sociedad. Es el problema mismo de la sociedad. La sociedad está muy convulsionada, hay muchos problemas y bueno, los chicos también absorben lo que viven en su casa. A los padres les falta la plata, no llegan a fin de mes. El que no puede pagar una instrucción privada no tiene garantizada la enseñanza y bueno, es lo que está pasando. Te quiero Y presentar no me a aquel señor, lo conoces. Está Julia Pería con nosotros. ¿Cómo le va, Julia? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Ese usted? señor ¿Todo fue bien? intendente de Pergamino. Intendente Pergamino fue, sí. Después que fue mi marido, así que mirá si lo conozco. Después está Julia Pería. ¿La conoces a Julia Pería? No, la he visto, pero... Julia ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está? Encantada. Muy bien. es kirchnerista, es peronista. Sí. Sí. ¿Kirchnerista de, Sí. de dónde? ¿De dónde vengo? Yo soy de Misiones, una familia de padres radicales, de hermanos peronistas, algunos, otros radicales, y yo soy kirchnerista. Ah, está Sí. muy bien. Está muy bien. Bueno, Estelita, quédate por ahí viendo el programa. Me encantó verte nuevamente. Te que pasa cuando quieras. ¿Yo ya me puedo ir? Sí, andá. Quédate si querés. Quiero ir a ver el programa. Sí, en un rato. Sí, chao, mi amor. Chao. Es fanática, escucha, ella es fanática de Intratables y cuando yo me la cruzaba allá en Fox, siempre todo el día me hablaba del programa, Esa parte es radical de las de antes. Acá hay peronistas de los de antes, radicales de los de antes, y lo que tenemos es un país que nos duele cada vez más. Buenas noches a todos. Hola, Magdas, ¿cómo le va? ¿Bien? Hola, muy bien, ¿qué tal está? Padre, los saludo nuevamente. Bueno, muchos invitados que van llegando esta noche y el primer gran informe que tenemos es acerca de la pobreza. Una cifra que duele, Cada vez más pobres. Bienvenidos. Pasan los gobiernos. Llega la pobreza. La pobreza en la Argentina hoy es del 33%. Traducido rápidamente, 1 de cada 3 argentinos está dentro del nivel de pobreza. Y en el caso de los indigentes subió al 6,7%. Desde la recuperación democrática hasta acá, fueron elegidos diferentes presidentes con diferentes ideologías y de diferentes partidos políticos, pero nadie ha logrado solucionar el verdadero karma argentino. El principal factor que habría aumentado la pobreza habría sido justamente el shock más inflacionario y recesivo del primer semestre. Si no hubiéramos adoptado las medidas que adoptamos, la pobreza sería del 80%, como es hoy en Venezuela. Es una situación muy conflictiva, muy contradictoria. Por un lado se habla de la pobreza cero, pero la pobreza sigue aumentando. ¿Se imaginan si durante la gestión nuestra 1 de cada 3 argentinos hubieran estado bajo la línea de pobreza? Después de una década de crecimiento en la República Argentina y tanta plata que han manejado, dejar niveles estructurales de pobreza es realmente un crimen. Un 40% de la infancia vive en hogares pobres en términos de ingresos. No son las mediciones que se dicen, no tengo ninguna duda. Como sé que son interesadas a esta altura del partido, ya no debato, ni siquiera debato. Que digan lo que quieran y que las publiquen donde quieran. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Hospital de Niños de Tucumán, los médicos dicen que por día 2 chiquitos con grado de nutrición 3, la más severa, llegan a sus camas. Contame qué pasa los fines de semana, los sábados, los domingos cuando no hay clase. No tenemos para comer.
Anoche no comimos nada nosotros. Bueno, duele ese número a todos, sí, buenas noches. Sí, son datos tremendos, se suponían, se sabían, algo se había hablado el año pasado, ahora la UCA lo confirma, son 13 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza, 1.500.000 nuevos pobres en lo que va de la gestión Mauricio Macri. Cuando termina la gestión de Cristina, la pobreza era 29%, hoy es 32,9% según la UCA, y también aumenta mucho la indigencia, 600.000 nuevos indigentes, en total 2.700.000 personas que no tienen para comer. Entonces, se pueden abrir 1000 debates acá. Mi pregunta, mi debate, lo que yo planteaba hoy a la tarde, es la eficacia de los planes sociales. Vos tenés el plan social que funciona en el marco de una emergencia, pero cada vez más dinero. Si vos tomás el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, en 2007 eran 6.000 millones, hoy ya tenés 100.000 millones de pesos puestos en planes sociales, y la pobreza siempre subió. En el 2007 era 26%, en el 2013 era 27,5% y ahora estamos rozando el 33%. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Que con tanta plata puesta en política social, la pobreza aún sigue subiendo. La verdad que el número asusta. Momo, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, te escucho, por favor. Sí, yo creo que yo vengo de una familia muy pobre, conozco el olor a pobre, sé lo que es la pobreza. Sé lo que es estar sin cenar, sin tener para alimentarme. Y bueno, la pobreza es un tema que viene desde años y no sé si la solución es inyectarle dinero, digamos, en planes sociales o generar trabajo, digamos, digno, ¿no? Porque el trabajo dignifica y yo creo que nosotros que venimos del peronismo, con Perón era, lo digo siempre, cuando salió Perón con el padre Pettinato a recorrer las cárceles, estaban vacías las cárceles, le preguntó qué pasaba a Pettinato que no había preso. Lo que pasaba era que había un 1,5% de desocupación. Yo creo que eso es lo que elimina la pobreza, la inseguridad, todos los temas que tenemos hoy tenemos que darle más tiempo. Yo creo que este es el resabio que viene. Nosotros estamos viendo con frecuencia que todavía el kirchnerismo, que fue el que endeudó al país, el que llevó a tantos pobres. Acá en este mismo lugar yo una vez dije que había 13 millones de pobres. Y una diputada del kirchnerismo me dijo dónde sacaba las estadísticas. Y yo le dije que las estadísticas no hay mejor verdad que la realidad. La realidad se ve en todos los barrios, en las villas, en todos lados. Ahora, la verdad que este número es una vergüenza. Sí. Es una vergüenza. Inmoral. Es inmoral. Es inmoral. Este número es inmoral. Ese número representa a miles y miles, millones de personas, muchos niños, mucha gente que le está pasando muy mal, muy mal. Ese número cada vez aumenta. Ahora, ¿cómo la política va a barajar y va a dar nuevo para empezar a pensar políticas a corto, mediano y largo plazo para ir bajando paulatinamente ese número? Padilla, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te escucho, por favor, sí. Decir que estoy totalmente de acuerdo con el señor, me encanta porque él lo conoce de primera mano. La realidad de las cosas es que no hay mejor programa social que el trabajo. Es el mejor programa social. Y entonces este país necesita crecer y necesita traer inversión privada, extranjera, de todo tipo y generar trabajos. Es la mejor programa social que hay. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Obviamente que coincido que es una situación no solo que duele mucho, sino que es inaceptable. Es decir, uno no puede seguir pasando los años y que la situación no se modifique. Y uno dice, es estructural. Bueno, no, hay que cambiar la estructura. Porque la Argentina no es un país pobre, pero está lleno de pobres. Me hace acordar a mi provincia, la del Chaco. Mi provincia, cuando yo me vine a vivir acá, era una provincia pobre y llena de pobres. Y después no fue más pobre y estaba llena de pobres. Entonces, algo nos pasó y sobre todo nos pasa en estos años de muchas oportunidades, donde la Argentina vende en dólares, llueven los dólares y los pobres siguen siendo pobres. Ese es el drama. Entonces, coincido con el Momo, coincido con Padilla, la mejor solución es el trabajo. Y hay que tener planes para generar trabajo, en eso estamos. De hecho, la discusión es, ¿qué pasó con el trabajo? ¿Cómo vamos con el trabajo y hacia dónde vamos a ir con el trabajo?
pero mientras tanto no descuidar a nadie. Sandra. Pero la pobreza estructural no se arregla con trabajo. Acá, a ver, cuando se habla de la medición de la pobreza hay que tener en cuenta que una cosa es la pobreza por nivel de ingresos, que esa sí la podés resolver quizás más rápido donde la gente trabajo, es decir, un ingreso que le permita comer, pero la pobreza estructural en la Argentina sigue creciendo y esa no se resuelve ni en 2, ni en 3, ni en 5 años, porque tiene que ver con la infraestructura, gente que no tiene acceso a cloacas, agua potable, a una vivienda digna, a la salud o a la educación. A mí me impacta este dato. En la última década pasamos de 1 millón a 8 millones de planes sociales. A ver, no hay modo de dejar de asistir con planes sociales a gente que está bajo la línea de pobreza y la indigencia, porque si no, a esa gente directamente la condenás a la muerte. Para que no son economistas. Colina, buenas noches. Buenas noches. Lo escucho, por favor. Además de que tiene que haber empleos, tiene que haber las posibilidades de que la gente pueda trabajar. En particular, el problema de un hogar pobre es que la mujer, la madre, no trabaja. No trabaja porque seguramente no tiene un nivel de educación adecuado, no terminó la secundaria, fue madre desde muy joven, no tiene dónde dejar a los chicos. Entonces ahí ya coincido con que acá se necesita incluso hasta infraestructura como para permitir que un hogar pobre salga, que la mujer salga a trabajar. Acá es cuando empezamos a hablar del tema de guarderías infantiles, educación inicial, y para cortar con la pobreza estructural hay que empezar por la educación. Pero estamos en emergencia. Yo no puedo creer que ningún gobierno lea eso. Estamos en emergencia. Acá todos los recursos tienen que ir destinados a este sector. ¿Qué estamos esperando? Hoy decíamos lo que es la paradoja, ¿no? Lo del fútbol que arranca el campeonato, se destina millones para eso y tenemos cada vez más chicos en las calles muriéndose de hambre. ¿No es una barbaridad? ¿No estamos pensando un país al revés? Claro. A ver, Mario, por favor. Mira, yo aquí lo que ocurre es que esta tragedia revelada tiene una contraparte positiva, un anticuerpo. Se ha levantado la máscara del superhéroe argentino. Se levantó la máscara de Batman. Sí, no hay pobreza, el 5%, todo el mundo estigmatizar. sabemos que varias generaciones han sido aniquiladas por el Paco, que la pobreza es espantosa, que el 80% de los caminos y carreteras son de tierra. Es un país atrasado, obscenamente atrasado, porque se han robado todo. Pero Mario, yo veía esto el otro día. Yo veía que en un municipio... Pero mirá que te quiero decir, te quiero contar esto. Te quiero contar esto. En un municipio muy, muy humilde, había un mega evento, unos carnavales gigantes, llenos de artistas y todo, y la gente no tiene ni cloacas. Entonces yo digo... El cloaca está lleno de enfermedades. Prioridades. Pasamos del doctor Alfonsín de 500.000 planes a 2 millones de Dualde, a 8 de Cristina, a 9 de Macri. Yo no estoy de acuerdo que el plan es la solución, porque yo quiero que trabajen. En Argentina hace 5 años que no conseguimos trabajo, inventamos 2,5 millones de empleo público que tapona el déficit fiscal porque no sirve. Entonces me parece que si no tuviéramos hoy esos planes, este número sería escandaloso. Yo hablaba hoy con los titulares del informe y me dicen, nosotros creíamos que el número iba a ser mayor. ¿Por qué? Porque pasamos del 32,6 a un año brutal desde el punto de vista de reacomodamiento de cifras y pensamos que el número iba a ser mayor. Me dice que el 32,9 frena porque abarca el último trimestre del año donde aparece la contención social más fuerte, los bonos para los distintos sectores, el hecho del dinero para los piqueteros, la promesa, las asignaciones que crecieron, porque si no te ibas a un número mayor. Es un número, como decimos, inmoral. Pero mientras no generemos trabajo de verdad, vení que te ponga la municipalidad y donde hay uno ponemos 20 y taponamos todos los planes. En el diagnóstico estamos todos de acuerdo. El tema es cuál es la solución a esto. El kirchnerismo lo que hizo fue dilapidar, a mi juicio, una oportunidad histórica con una soja a $600, en donde llovían dólares en la Argentina para poder hacer algún tipo de reforma estructural en vez de pensar todo el tiempo en el hoy para mantener los votos y dilapidar los recursos. Ahora, da la sensación que el actual gobierno tampoco tiene el rumbo o la mira bien afilada, porque lo que estamos viendo durante todo este tiempo es que la pobreza aumenta. Todos sabíamos que había aumentado la pobreza, pero había un dato para mí que era evidente. El consumo de leche, el año pasado, de leche fluida cayó el 9%. Todos saben que cuando cae el consumo de leche es porque la pobreza aumenta
a un momento de una forma muy importante, porque lo último que uno deja de comprar en una casa para los chicos es la leche. Uno puede no hacer una salida a un cine, no comprarse ropa, no tomar taxi, caminar 30 cuadras y no tomar el colectivo, pero la leche para los chicos está siempre. El año pasado el consumo de leche en la Argentina cayó 9,4%. Sí, por favor, Diego. Bueno, de hecho, Gravia lo resume muy bien. No estamos viviendo mejor, no cambiamos para vivir mejor. Lo que pasaba con el kirchnerismo era grave. Los números lo dicen. Yo me encargué de entrar en los números de la UCA, de la Universidad Católica, Porque que en el INDEC marca... no lo ibas a encontrar. ¿Cómo? Que en el INDEC no lo ibas a encontrar. No, por eso. Además está reconociendo que el kirchnerismo era grave, No, buenísimo. es grave. Es un paso adelante. Es grave. En el año 2010, situación de pobreza 26,3, pobreza extrema 6,4, no extrema 19,9, número de la UCA. 2015, cuando se va al kirchnerismo, por la UCA, no lo digo yo, es oficial, lo pueden encontrar en el archivo que ellos publicaron, 25,6 según la UCA. Hoy estamos en 33, o sea, 29,6. No, la UCA, mirá bien la UCA. 29,6. Mirá bien la UCA. 25,6 era el número de la UCA. Entonces yo digo lo siguiente. Este gobierno... Para 25 o 29, No, 25, 2015. No es un número de rating. 29% según la UCA es lo que dejó la pobreza la gestión Cristina Fernández de Kirchner. No, bueno. 29%. Con una soja 600 contra una soja 318. Estamos mareando a la gente. No El documento que yo saco de la web de la UCA, donde dice pobreza multidimensional, que es de su página, marca 2015, 25,6. No sé usted dónde saca te anda mal la computadora, Diego, Arréglenlo con él. 29,6. Hoy estamos en 33. No juguemos con los números. Independientemente del número, por eso digo, no juguemos con esto. La situación es grave porque es un trabajo a largo plazo y las condiciones estructurales, si era muy mala en el kirchnerismo, ahora es peor. La verdad que esto excede a los gobiernos, es responsabilidad de ellos obviamente, pero excede porque se van tirando la gente más humilde y los pobres de un gobierno a otro y en definitiva no les importan. A los gobiernos no les importan los pobres, los utiliza en campaña. Pero, y Santiago, bueno, vamos a ver. a este gobierno le importa muy poco a los pobres. Padre, por favor. ¿Cómo no va a haber más pobreza? Da mucho miedo que un problema tan grave se vuelva un tema político, porque no lo es, ¿no? Es un tema, como decías recién, discutir cifras de urgencia o discutir quién tiene la culpa. Es como, hay un problema muy grave. Es muy grave pensar que 1 de cada 2 chicos está marginado y excluido en nuestro país, porque nos arruina el futuro. ¿Qué futuro tenemos? Es muy grave pensar que en la Argentina, más allá de lo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo, hay más de 1.600.000 personas con Chagas, con mal de Chagas, que tiene que ver con vivir en pésimas condiciones en el norte del país. Es increíble, ya en Brasil no hay Chagas. Entonces, por ponerte un ejemplo así concreto, entonces yo creo que el riesgo grande es de politizar esto en el sentido de que lo hizo tal gobierno, lo hizo tal otro, porque creo que no tiene sentido. O sea, me parece que hoy cada uno desde donde está tiene que pensar qué podemos hacer. Dualde fue uno de los pocos honestos que dijo como político, como sistema político, como fracasado. Pero sí, vamos a ver que decías que nos vamos a disculpar, sí. No, que yo creo que la pobreza no puede esperar, ¿no? Pero este gobierno hace 15 meses que está y en 15 meses que está no puede cambiar durante tantos años la marginalidad de otro gobierno, ¿no? Yo creo que seguramente en 6, 7 meses, mirá lo que digo, Santiago, lo pueden tomar hoy, 6, 7 meses va a empezar a generarse obra pública, fuente de trabajo. El campo va a tener 6, 7 meses una gran cosecha, va a tener, bueno, esperamos 12 años y no pasó nada. Tuvimos a 2 materias de aprobar Venezuela, ¿no? Yo creo que todos los argentinos tenemos que poner la confianza puesta en que el gobierno, el país tiene que salir. Este país tiene piso pero no tiene techo. Lo que pasa es que robando no vamos a construir un país. Yo digo, si vos acá cuántas veces has tenido intendentes exitosos que han dicho que han hecho miles y miles de cuadras de asfalto, robaban el 40% en el presupuesto y el 90% en el material, hacían un asfalto de 7 milímetros que hoy está todo roto. Bueno, yo creo que la pobreza... ¿Como la Ruta 6, por ejemplo? La Ruta 6, la Ruta 88, rutas de la muerte. Hoy la Ruta 88 podés transitar tranquilamente porque se ha arreglado en este poco tiempo, ya está transitable. ¿Y cuántas rutas más se han arreglado, no? El informe marca responsabilidades compartidas de varios gobiernos. Lo que dice es, en este año y pico de gestión Macri se profundizó
la pobreza por shock inflacionario, los 40 puntos del año pasado, por gente que perdió el laburo, 160.000 personas, por el tarifazo de luz y de gas y por la caída en la capacidad de consumo de la gente que generó lógicamente que aumente la pobreza. Ahora, también habla de los 12 años, sobre todo los últimos 8 de kirchnerismo, donde se vivió un relato de mentira. Hoy Agustín Salvia habló de la época de oscurantismo, que me pareció una buena definición para entender la gravedad de lo que significa no haber tenido datos. Recién que estábamos discutiendo por el 25-29, parecía una pelea frívola, pero no era una pelea frívola. Era muy delicado lo que estaba pasando acá. No sabemos todavía, porque lo dice la UCA y uno respeta el índice de la UCA, pero no hay información oficial de cuánta pobreza dejó el kirchnerismo. Porque había un jefe de gabinete que decía tenemos menos pobreza que en Alemania, o una presidenta que decía que le daban premios en la FAO por bajar la pobreza. No entendemos la gravedad del relato de la mentira. Que había gente que mandaba hacer multas para destruir consultoras. No, quería hablar un poco de eso y de lo que había dicho Débora, ¿no? Y tengo el teléfono acá porque tengo otros datos del propio informe de la UCA. Porque si bien es creciente, porque hemos visto, y lo mejor de todo dentro de esta tragedia es que nadie lo niega. Es decir, yo soy oficialista y no lo niego. Vengo acá y digo, este es el problema. O sea, no ando reconociendo 7 años o 5 años después lo que todos sabíamos y el gobierno negaba. Es el resultado, es la nota de un gobierno. Exactamente. Así como nosotros sabemos que la pobreza creció, hay algunos indicadores que muy levemente mejoraron. Que habla de la pobreza estructural que decía Débora, porque vos tenés la pobreza por ingreso, la pobreza por situación habitacional, la pobreza por acceso a la salud, la pobreza por calidad educativa. Hay algunos datos, por ejemplo, alimentación adecuada, es decir, las familias de menores ingresos, que antes eran el 12.6, que no tenían alimentación adecuada, es grave eso, eso es grave, bajó a 11.2, mejoró así un poquito. Ojalá que dentro de un año podamos decir que bajó al 7 o al 5, porque en eso sí vos podés hacer un shock. La pobreza por niveles de acceso a la salud cayó de 23.9 a 23.4. Así poquito, pero cayó. Por lo menos para mejoró. arriba. Por lo menos nos la vamos incrementando. Es decir, si vos me decís qué es lo más difícil, sí, generación de empleo. ¿Cuánto se destruyeron el año pasado? Año dificilísimo, que yo lo dividiría en dos. Los 2 primeros semestres, los 2 primeros trimestres, los 2 segundos, sobre todo el tercer trimestre, mejoró, hubo creación de empleo. Este trimestre estamos creando empleo, Johnny, que vos sos un experto en estadística, lo podés corroborar, de los 110.000 formales que se perdieron, en nuestro gobierno ya hemos recuperado 70.000. 70.000 formales. Es decir, si vos sostenés creación de empleo... Aclará una cosa, pero aclaralo porque si no entramos en un escándalo. Porque este es el país de los 2 diagnósticos y es el país donde ustedes dicen una cosa y a los 2 minutos dicen... pero estamos diciendo lo que dice la estadística oficial. Perdón, los 70.000 son registrados en Ministerio de Trabajo. Los 2 son registrados. Está registrado en Ministerio de Trabajo. Los 110.000 que se perdieron... No, Pablo, no. Ya sé que no es un invento. Muchos dicen que eso que están diciendo ustedes es mentira. No. Es verdad. Te estoy comparando dos datos estadísticos que son oficiales por declaración jurada de empleadores. Exacto. Es imposible mentir, porque nadie miente que empleó a alguien. A ver, sí, Toti, por favor. Sí. A mí me parece que es mucho más profundo el tema que discutir la coyuntura, cuántos puntos más soy. Y a mí me parece muy bien que uno se indigne ante esta cifra. Creo que no tenemos que perder la capacidad de indignarnos ante un dolor que sufren mucha gente, millones de personas. Y también el tema del diagnóstico, es muy importante decir que acá sufrimos una pobreza estructural que no tiene que ver con los últimos años, sino que venimos desde hace mucho tiempo aumentando ese nivel de pobreza. Hoy estamos más o menos parecidos, según algunos datos que hoy escuchaba, parecido al 2009 en cuanto a la cantidad de pobres, en cuanto al porcentaje de pobres. En el 2009 había una política que venía de crecimiento, hubo una recesión y entonces en ese año pasó esto. Pero el tema de la pobreza estructural, yo estoy de acuerdo con Débora, hay que abordarlo desde el punto de vista de la inversión en infraestructura para terminar con la pobreza. Es necesario eso, porque si no, y acá hay una cuestión central, ¿por qué los planes? Hay una discusión, 8 millones de planes.
Nosotros en el 97, y esto sí que lo pasamos por nuestro cuerpo, decidimos no tomar los planes cuando estábamos en el movimiento desocupado. ¿Por qué decíamos? Porque eso no iba a solucionar la pobreza y porque esos planes iban a ser utilizados de manera clientelar. Claro. Ese es el problema central de la pobreza en Argentina, que toda la ayuda social viene como forma de dominación de los pobres, viene para dominar y construye poder político. Por eso nadie lo saca. Claro. Julia, buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho, diputada. Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros puede desconocer el diagnóstico ni estar en desacuerdo con este diagnóstico. El tema es, cuando hablamos de la pobreza estructural, y es bien cierto, nosotros podemos reivindicar lo que para resolver la pobreza estructural nosotros hicimos durante nuestro gobierno. Y bueno, el tema es que yo puedo defender y puedo contar las cosas que nosotros hicimos y del otro lado seguramente me van a decir que esto forma parte de este relato. Entonces seguimos avanzando en esto que no tiene, como que no tiene una solución. Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo resolver el tema de la pobreza y cómo está viendo en mi amigo Sánchez, diputado, que que han crecido los puestos de trabajo, que hay más puestos de trabajo. Estamos viendo todos los días que se cierran fábricas, estamos viendo millones de personas que se manifiestan porque no tienen trabajo. Entonces, estamos viendo dos relatos distintos y dos países diferentes. No, pero perdón, hay estamos discutiendo fuertemente. Responsabilidad. Hay relatos inventados, como por ejemplo decir que había 5% de pobres, y ustedes cuando hablaba la UCA se morían de risa de la UCA, y ahora lo toman como la Biblia. Por lo menos ser respetuosos, que se fueron con 29,6. Los actuales sumaron 13 millones de pobres. Tienen que andar con mucha prudencia y buscar cosas para adelante, porque ustedes hablar de pobreza o de corrupción realmente cuesta creerles. Pero hay datos que hay que creerles porque son oficiales. Hay declaraciones juradas. No podemos inventar que un empleador va a decir, che, para beneficiar a un gobierno voy a decir que tomé un tipo. Eso está en el Ministerio de Trabajo. Abrieron las importaciones, se están cerrando fábricas, pequeñas y medianas empresas que se están cerrando. La gente sale a la calle para protestar y no me pueden decir que esto es... Julia, y encima, y además... Julia, a ver, ¿Perdón? si hubo un dato, mirá lo que voy a decir, si hubo un dato durante el gobierno de Néstor y de Cristina que nunca se cuestionó, fue el del CIPA. Nunca. Tomada venía a las comisiones del Congreso y decía, el empleo es tanto... El registrado formal del sector privado, porque es por inscripciones de un empleado en el sistema de seguridad social. Es decir, Santiago, vos en una empresa, en un comercio, en un negocio, en una fábrica, no vas a inventar empleados, sino más bien pasa lo contrario, negreás empleados. Sí. Entonces, lo único que no se puede mentir es eso. De hecho, el kirchnerismo, que mentía en todos los números, no mentía en empleo formal registrado. Nosotros no podemos mentir, ¿sabés por qué? Porque la cifra no la inventa el Estado, la dan los empleadores. Esa cifra de los empleadores te dice que el primer trimestre del año pasado, 2016, fue positivo en empleo, aunque ya teníamos problemas de generación de empleo. El segundo trimestre fue catastrófico. Ahora tenemos que esperar el otro trimestre. El tercero no fue tan malo, el cuarto fue positivo con 52.000 puestos de trabajo creados y hay que esperar a marzo, a que cierre marzo, para saber si juntos empezamos a recuperar los minutos. Salimos más de esto, Santiago. Hay que empezar a salir. No, pero no salimos más. Después no salimos más. Yo lo que, haciendo un homenaje al doctor Nelson Castro, vamos a hablarle al presidente, que él dice, yo quiero ser juzgado por este número. Hoy tiene la medida de su desafío. Lo dijo acá, lo dijo en el exterior, lo dijo en organismos públicos. Presidente, espero que hoy no duerma. Pero aparte él basó su campaña en ese, ¿Sí? Presidente, espero que sus 22 ministros, que es una guasada, es una ofensa a los argentinos, 22 ministerios con secretaría, subsecretaría, secretario, choferes y toda una troupe versallesca, se pongan a laburar esta misma noche. ¿Qué hacemos con esto? Porque si no va a pasar lo que dice Débora y lo que ya advirtió hoy Salvia. Acá van a bajar 2 puntos, va a bajar 2, 3, 4 puntos. Pero vamos a tener gente con algo en el bolsillo y sin dientes. Porque hoy arreglamos el fútbol, pero la escuela sigue sin estar. Y eso es lo único que va a sacar a esta gente de la pobreza. Todo lo que estamos acá lo sabemos. Porque si logramos hacer algo con nuestra vida es porque pudimos acceder a la educación. Sí. Pensá que los planes sociales, que es lo que hablaba recién Toti también, son una herramienta de dominación. Eso tampoco es nuevo, etcétera, etcétera. Ahora tuvimos esta semana marchas por más planes, por más cosas. Y por otro lado tenés... Marcha por trabajo. Ideólogos, no. Marcha por trabajo. Acá en diciembre estuvieron las marchas por más planes. No cambiemos. No cambiemos, acá hubo señora. Marcha por se trabajo. Sacaron 30.000 millones de pesos
para poder tener planes sociales, más cobertura y algo que empiece a tener un poco más de forma. Pidiendo ¿Qué es lo que tenemos hoy? A ver, un minuto. Cada vez peor. Sí, un minuto. Cachi, buenas noches. No, yo quiero traer también el tema de la educación a la discusión esta, porque decía Toti, acá hay un problema de pobreza estructural. Es un problema de pobreza estructural y cultural también. El abuelo fue cirugiando, el padre fue cirugiando, el nieto va cirugiando y se va generando una cadena. El tema es la educación. La mitad de los pibes de la Argentina no van a la secundaria. Y por más que creemos condiciones que yo creo que el presidente entiende el problema para la generación de empleo, no vamos a tener mano de obra calificada para poder cubrir esos puestos de empleo. Entonces, en la medida en que no generemos un proceso de transformación educativa que lleve de nuevo a los pibes a la escuela, estamos liquidados. A ver, vamos, sí, por favor. Sí, no, te iba a decir que, qué sé yo, ustedes saben la situación que viví yo durante 10 años en el kirchnerismo, y ahora hemos salido a hacer relevamientos y hemos encontrado 140, 160, ustedes lo habrán visto por los medios, trabajadores en situaciones inhumanas, durmiendo en 3 cuchetas pegados al techo, y todo ese trabajo se hizo durante 10 años y me echaban las culpas a mí y decían que yo tenía trabajo en negro. Nosotros con el Renatre llegamos a tener 864.000 trabajadores registrados en 10 años. Ahora lo encontramos con 300. Quiere decir que el resto anda trabajando en negro. Y la cultura del trabajo en negro también genera pobreza, genera todo esto que estamos hablando. Yo creo que la semana pasada firmé con el RENAPER un convenio, firmé con Migraciones, nosotros vamos a entregar el documento, porque nosotros no estamos en contra que vengan trabajadores de otros países a trabajar acá, pero que regularicen su situación laboral para que no compitan deslealmente con nuestros trabajadores. Sí, a ver, por favor, sí, Colina. No, una cosa con el tema del empleo registrado, el empleo en blanco, en realidad no es un empleo que le llega al pobre. La gente pobre cuando trabaja en la informalidad por muy bajos salarios. Pero el principal problema del hogar pobre es la baja participación laboral. Es decir, la gente no sale a trabajar, en particular las mujeres, no salen a trabajar porque no pueden salir, no tienen con quién dejar los chicos, tienen muy bajo nivel de educación, les cuesta conseguir, tienen baja empleabilidad, lo que se llama. Podemos tener muchas inversiones, va a haber mucho empleo, pero la gente pobre puede ser que no acceda a ellos porque no tiene empleabilidad. Comienza por la educación en el caso de los niños. El gran desafío es cómo hacemos para que las mujeres, hoy, digamos, madres que son pobres, puedan incorporarse al mercado de trabajo. En los menores de 14 años la pobreza Además, es 50. hay un problema. No solo tenemos este número de pobreza tan terrible, sino que tenemos una economía del 40%, o sea, de los ocupados informales, que también tienen ingresos muy bajos. O sea, Argentina es un país pobre porque lo han empobrecido sus dirigentes, porque realmente tenemos más de 2/3 de la población que objetivamente unos son directamente marginales en el sentido que ni siquiera pueden ingresar a trabajar por los problemas que se han explicado acá, y otros ganan muy poco y están en negro. Yo creo que muchas veces se ha dicho esto, Santiago, es una enorme responsabilidad terrible de las dirigencias, y acá incluyo a todas. Por no eso, pero yo creo que este número incluye a todos. Obviamente que hay gente con muy buenas intenciones, pero esto es el fracaso de varios gobiernos, el fracaso de todos los argentinos. De la democracia, mira aquí. Sí. Ahora sí, pero la democracia es el único camino que tenemos. Sí. Tenemos que exigir, tenemos que mejorar esto. Ahora, acá nadie ganó nada, acá nadie hizo una gestión exitosa, acá lo que vemos es un resultado que es de todos y un desafío para este gobierno y para los gobiernos que vendrán. Por favor, señor. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de un sistema que fabrica pobres. Vamos a analizar la máquina a fabricar pobres, así tenemos una radiografía exacta. A nosotros nos vendieron durante todos estos años que era maravilloso el Estado presente y creamos un elefante que nos aplastó el pecho y que lo alimentamos con todo nuestro dinero, con todos los impuestos. Entonces, como ese elefante cada vez comía más, le damos más y más y más impuestos, y las fábricas, por ejemplo, según el Banco Mundial, una fábrica que gana 100 pesos pagó 137 pesos de impuestos. ¿A quién le quedarían ganas de venir a vivir acá y generar trabajo? A nadie. Pero todo ese impuesto sale de los trabajadores privados. En el sector público no se perdieron empleos, no se perdió salario porque se actualizaron por el costo de vida, tienen paritarias con la estabilidad y sin embargo van a protestar a la plaza como si fueran desocupados y hubiera desempleo en su sector y diciendo que es una marcha por el trabajo, más trabajo que ellos, no solo que lo tienen asegurado, sino que nos lo quitan. Ahora, ¿qué nos da el Estado a cambio de lo que pagamos? ¿Nos da salud? No. Tenemos que ir a una prepaga, lo que nos baja el resto del salario.
¿Nos da educación? No. Tenemos la huelga docente, entonces nos quita más plata porque mandamos a los chicos al colegio privado y no lo podemos deducir de ganancia ese gasto. ¿Nos da seguridad? No. Toma policías que tienen carpeta psicológica y nosotros tenemos que pagar una garita, un guardia, alguien de seguridad en el departamento, con lo que lo que queda para el consumo es así reducido. ¿De dónde salen los pobres? De la clase media. Porque el sistema impositivo expulsa a gente de la clase media y la manda a la pobreza. El Estado, convénzase, y no me digas que es una burrada, Brancatelli, es el mayor creador y fabricante de pobreza, porque es un Estado ineficiente, cada vez come más, y tengo una prueba de que cada vez cobre más, son la cantidad de pobres que aumenta. Si no resolvemos este tema, donde 90% del presupuesto de la mayoría de las provincias es para pagar sueldos. ¿Cómo se resuelve? Y cuando pidan, pará, ¿cómo se resuelve ahora eso? te cuento, de una forma dolorosa se resuelve. Esa plata, como no puedes emitir para no que la inflación sale, no se hace obra pública, no se atienden, se dejan caer los hospitales. Cristina hablaba que un día entró en un hospital Italia y se moría de frío y tenía acá el Posadas, que es el único hospital que tiene el Estado, el único, lleno de cucarachas, ratas, las cañerías oxidadas. Iba a criticar los hospitales italianos, Penini, lo que te quiero decir, o acabamos con este Estado o el Estado acaba con nosotros. No volvamos a la falsa dicotomía de Estado presente o Estado ausente, porque también cuando el Estado estuvo ausente en los 90, generó una cantidad de pobreza impresionante. Lo que es dije. Estado eficiente, ni ausente ni presente. Es un Estado eficiente. Lo que pasa es que quienes han conducido el Estado en la Argentina no solo han sido ineficientes, también han sido corruptos en su gran mayoría. Yo lo que te dije, cuando dije Estado ausente, nombré una frase que nos vendieron el Estado presente. No dije que yo creo en eso. Yo creo en un Estado eficiente, que nos sirva, no que seamos servidores. Lo que yo le decía a Beldi es que nos diga cuál es la propuesta, si es dejar a gente afuera, porque esto de eficiente o no eficiente, de ausente o presente, no tendríamos que tener dudas. Porque nosotros... Bueno, pero hay dudas, porque el resultado es ese. Pero ¿sabes qué pasa? Pero Mirá, te cuento, yo recién, te cuento Santiago, algo, perdóname la reflexión, porque antes no termina la reflexión y ahora quiero terminar que sea una. No vamos a salir nunca, es dolorosísimo lo de la pobreza, pero no salimos nunca más de esto. Porque podemos ser críticos de lo que pasó, pero si en la actualidad lo que intentamos es con un numerito de 0,3, de ver desde qué lugar, de qué rinconcito podemos justificar, no salimos más. Lo que hay que tener claro es que tiene que haber políticas a largo plazo, puede ser, es correcto que haya hasta una coincidencia de todos los partidos políticos a 10, 15 años, pero la realidad es que más allá del esfuerzo, del reconocimiento, la autocrítica, este gobierno actual ha hecho todo para que la pobreza, no digo que lo puede corregir en 15 meses, es imposible, lleva 15 años, no lo va a corregir, pero al menos que mejore, que quede igual o de igual para mejor. ¿Cómo puede ser? Hablaba de estar sin dientes. Claro, ¿cómo no va a estar sin dientes si derogaron el programa Argentina Sonríe? Pero ese plan y así, fue un burro. y así mucho. Yo digo esto, hay cosas que estaban... No, está bien, lo último. Hay cosas que estaban mal administradas. Continúen con el plan porque la idea es buena y hagan eficiente la administración. ¿Dónde baja directamente? Sí, por favor. Sí. A ver, el gran problema de un modelo insostenible de los populistas, de los progresistas que se llamaban América Latina, el gran problema y la ciencia económica de la historia es precisamente para prevenir ese tipo de problemas. Es arreglarlo. El problema de entrar en esos desbalances económicos es arreglarlos después. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Grecia? Entonces, alguien genera el problema, es insostenible el modelo económico y el problema es arreglarlo, porque alguna vez que lo quieres arreglar, los efectos son de recesión económica en un principio, pero el problema es que tiene que haber un momento en el que los arregles. Esto es, yo hago siempre la analogía como el enfermo, el que está el enfermo crónico y cada vez estás peor. La solución es entrar al quirófano. Durante 3, 4 meses te vas a sentir muy mal, vas a pasar dolores espantosos, pero todo es para un bien mejor para después. Entonces ahora, este gobierno es lo que está haciendo, el gobierno está tratando de resolver, tiene que reducir los subsidios no pueden subsistir en ninguna parte del mundo, los tienes que cortar, obviamente se siente muy feo. No lo dijeron en campaña eso. Obviamente.
Tenían la solución, era la solución para vivir mejor. A ver, por favor. No dijeron eso. Pero tiene que suceder, el problema es que tiene que suceder. Tienes que recortar subsidios porque no hay cómo pagarlos, tienes que despedir gente del Estado porque el Estado está gordo, tienes que arreglar todo eso y eso se siente feo. ¿Y por qué no reducir los privilegios de la política, Alberto? Sí, porque buena pregunta. yo digo, está bien lo que planteas, pero yo me pregunto, y acá cada vez que planteo el tema, todos los dirigentes saltan a la yugular, los privilegios de la política. Si somos un país tan empobrecido, recién Claudio hablaba de los 22 ministerios, de la estructura burocrática del Estado, de esta cosa versallesca, dijiste vos, mira, a lo mejor no resuelve la pobreza en la Argentina, pero son gestos. Tenemos algunos datos nada más, 9.000 autos, por ejemplo, para jueces, legisladores, secretarios, subsecretarios, choferes, sueldos que son 117 millones de dólares al año o 360 millones de dólares al año en vehículos oficiales. Quizá no resuelva el tema de la pobreza, pero son gestos. En un país que tiene uno de cada 3 argentinos pobres, no pueden existir estos privilegios. Sí, no, yo creo que tampoco tenemos que jugar en un país como este a la chique, todo lo contrario. Este país tiene mucho para dar, este país es sumamente rico. ¿Cuántas veces me habrán escuchado decir que cuando un chico se muere desnutrido en este país, debería ser un crimen de lesa humanidad? Porque acá te puede faltar zapato, campera, cualquier cosa menos alimento. Nada te puede faltar. Esta va a ser una super cosecha. Ustedes van a la Expo hoy y hay un 40% de estanes más. O sea, quiere decir que el campo ha evolucionado, ha crecido. Y ese crecimiento nuevamente va a ser el engranaje que va a poner en marcha la economía del país. Porque este año va a haber una super cosecha. Perdón, hay dos países en la Argentina. Uno, el que cuenta el momo, que es cierto, el sector agroindustrial, que crece, la soja, todo lo que vos contás. Después es el país industrial. El país industrial que el otro día reclamó frente al Ministerio de Industria que tuvo montones de despidos. Solamente el mes pasado, 4.500 despidos en la rama del calzado, textiles, etcétera, por el tema de importaciones. Recién decía Diego, no hay salida, no hay salida. Yo te digo, mirá los países de Latinoamérica y vas a ver que hay salida. Y ahí vamos a tener un poco de envidia todos. Yo tengo mucha envidia por Chile, por Uruguay, por Brasil. Sí, claro. Brasil incorporó 30 millones de personas pobres a la clase media con Lula. Después con Dilma se volvieron a caer porque fue un desastre. No, pero no dije Chile, eso, Chile. No, yo dije, perdóname, un segundo, que así no hay salida. Sí creo que hay salida, no así. A ver. Chile, 11% de pobreza, muchachos. 11%, nosotros 33%. Uruguay, 9% de pobreza. ¿Por qué Uruguay tiene 9% y nosotros 33%? La verdad, con un poco de soberbia argentina, nosotros éramos mejores. Lo digo de verdad. Nosotros estábamos arriba en Latinoamérica y nos fuimos cayendo. Termino con esto. Simplemente decirte que recién ahora el campo está invirtiendo acá en el país. Años atrás, nosotros veíamos cómo nuestra genética, nuestra tecnología, nuestros capitales iban a Uruguay, a Paraguay, a Brasil a producir. Paraguay tiene 22% de pobreza, menos que nosotros. Los capitales están volviendo. ¿Y por qué están volviendo? Porque ¿A dónde está volviendo el capi? ¿A dónde está volviendo? Sí, acá a la Argentina. Acá está reivindicando una política que hoy ha permitido que aumente la venta de tractores importados. No, pero por favor, está ahí, está en las noticias. Más te digo, el tema de Misiones el otro día que estaban acá, que vienen caras pintadas acá porque no un había poco ni lo un que polaco decía, cara pintada, ni los un caras negro cara pintadas pintada. que vienen a la plaza. No diga pavada. Yo fui con los productores al ministerio y resolvimos. La lucha de la gente a la que usted le el tiene que resolver el van problema. A solucionar el problema de los tariferos y de la yerba. Estaban pagándole 300 pesos en los secaderos cuando la ley dice que tiene que pagarle 500. Pero ¿y si usted está para controlar eso? ¿Cómo? Y claro, usted es el que tiene que controlar eso. Pero como había mucha gente en la plaza, el otro día había mucha gente. No, usted es un sindicalista. Digo que el gobierno, ¿no crees que debería registrar el gobierno que el otro día había mucha gente, más allá de la pésima representatividad sindical? Pero sí, total, pero también tenemos que ver que hubo muchos colectivos, como en el pleno apogeo del kirchnerismo, ahí en la 9 de julio, también veamos. No fueron todos por el increíble. Pero desconocer vuelvo a que repetir, millones de personas están en la calle. Yo la CGT, que era la que tenía la responsabilidad de conducir esa marcha, se equivocó. Porque convocó a los políticos, convocó a las organizaciones sociales, y la CGT tiene que ser pluralista.
tiene que ser apolítica. La CGT tiene que defender los intereses profesionales de los trabajadores. Pero todos nos podemos movilizar para defender nuestros derechos. Me parece que estamos todos de acuerdo en que esto es gravísimo, que esto es un drama, esto nos ofende y nos avergüenza. Estamos todos de acuerdo que hubo muchos gobiernos que lo produjeron, lo alimentaron y lo engordaron. Y estamos de acuerdo en que no lo vamos a arreglar pronto. Ahora, propongo un minuto, corrernos de los gobiernos y mirarnos en casa todos y pensar qué podemos hacer nosotros por algún pobre. Claro. Porque en la puerta de casa... Pero un minuto, Claudio, pero pará, porque esa pregunta ya la he escuchado muchas veces. Nosotros pagamos la mitad de lo que ganamos. Yo no esperaré, te voy a dar un dato. Te doy un dato que es escandaloso. Hay 8 millones de personas... 8 millones de argentinos somos los que estamos en el trabajo privado. Todos, 8 millones de argentinos trabajan. ¿Y sabes a cuántos sostenemos? A 20 millones que dependen del Estado. Explícame cómo, Claudio. Yo encima tengo que ir a mirar a la puerta de mi casa. Si somos 8 millones los argentinos que trabajamos en empresas privadas y que con nosotros, con nuestros impuestos, mantenemos a 20 millones de argentinos. No me pidan más nada a mí. Que ajuste la política, no la clase media. Parto de la base de que eso estamos de acuerdo, porque si no vamos a repetir lo mismo y nos vamos a ofender por lo mismo 500 veces y me parece que también resulta grosero para el que nos mira. Todos opinamos igual, todos nos ofendemos por lo mismo y estamos todos de acuerdo. ¿Y cuál es la gracia? Lo que digo es, por ahí, en nuestra casa, trabaja alguna persona, tiene hijos, podemos hacer la parte que vos decías antes, Débora, que no es lo del bolsillo. Porque eso es lo que ponemos todos en los impuestos que nos están ahorcando. Yo tengo 3 jubilados arriba de la espalda con lo que pago de ganancia nada más. Aparte de mis 3 hijos y media familia. Lo hacemos todos. No lo hacemos. No lo hacemos todos. Me parece que... Vivimos en un país muy solidario. Muy solidario. Yo creo que si los tenemos alrededor, no nos tendríamos que sorprender y ofender hoy cuando aparece la cifra. Me parece que ayudar no es solo con la ropa y con la cosa, sino con la educación, que es más que la escuela, con los que tuvimos, yo porque me siento responsable, para mí es muy fácil y tengo tantos argumentos, puedo estar hasta las 5 de la mañana con las cifras, con los ejemplos, con los gobiernos, pero yo tuve educación, yo tuve suerte. Yo tengo una responsabilidad también, eso es lo que quiero decir. La tengo como periodista, la tengo como ciudadano y también tengo que hacer algo para que los hermanos nuestros que están a mi alrededor aprendan algo, vean que el trabajo es el camino. No es un país muy no creo que lo hacemos todos. Santiago, Yo creo que hay ejemplos. Me parece a mí que eso es algo que nos auto... Yo creo que sí. Hay ejemplos. Espera, que quiero al padre. Sí, yo voy, Mario. Sí, gracias. Sí. Yo creo que pensar que este es un problema por culpa del Estado y los gobiernos, la pobreza es un problema mundial que tiene que ver con una cultura una cultura del descarte, que la economía mundial se ha vuelto un gran casino que fabrica pobres y que los estados nacionales como el nuestro van haciendo más pobres y más pobres. Ahora, así como en los grandes momentos de la Argentina hubo que hacer grandes consensos, como pasó en la multipartidaria, como pasó en la mesa del diálogo, yo creo que llegamos a un punto donde tenemos un problema extremadamente serio. Y es verdad que la Argentina es muy solidaria. Nosotros en Cáritas tenemos en todas las parroquias del país muchísima gente que colabora. ¿Cuántas ONG? El Techo, sí, bueno, cuánta gente que hace... Pero no alcanza con eso. Es necesario que los políticos que viven de los pobres, que han fabricado pobres, dejen de tirarse los pobres por la cabeza y se junten a trabajar en serio. Para eso hace falta grandeza interior. Que tienen sueldos de privilegio, que tienen choferes, que tienen secretarios, subsecretarios, que viajan en helicóptero. Cuando sale la cifra de decir es culpa nuestra, es culpa de aquel otro, es culpa de aquel otro, basta. Bueno, igual alguien tiene la culpa. Bueno, pero claramente hay una responsabilidad ciudadana que tenemos. Nosotros durante 8 años aceptamos no medir la pobreza. Encontramos normal y luego lo convalidamos con el voto. Esa es nuestra responsabilidad. Votamos otra cosa, Lili, esa es nuestra votamos mirando para otro lado, porque no miramos un gobernante nos puede engañar, puede tener malas políticas, pero por suerte nosotros podemos ir y con el voto rechazarlo. Nosotros podemos no convalidar esas políticas, pero te recuerdo cuando ella ganó con el 54% había pobreza y bastante. Pero ¿sabes qué, Lili? Estamos subestimando la capacidad de daño del clientelismo, de verdad lo digo. Vos mirás, hay 6 provincias en la Argentina, todas provincias pobres, que hace 32 años gobierna el mismo partido político. Bueno, ahí está. No siempre el peronismo. Vos mirás, Santa Cruz está hace 32 años el mismo partido. San Luis, Rodríguez Sá, el mismo. Formosa, 3 gobernadores en 32 años. ¿Entendés lo que te digo?
La Rioja, la provincia de un expresidente, también. Neuquén, que no es el peronismo, es el Movimiento Popular Neuquino. La Pampa. Digo, hay provincias extremadamente pobres donde se repite permanentemente el ciclo político. Eso es consecuencia del clientelismo político. A mí me parece muy delicado que la responsabilidad la tengamos todos, porque eso genera que la responsabilidad no la tenga nadie. Claro. Sí, a ver, Mario, por favor. Bueno, yo creo que han quedado reveladas dos cuestiones terribles aquí. Que la Argentina es definitivamente, tal vez puede cambiar, es una cuestión mental. Un país paupérrimo, es un país de un gran atraso, insisto, de una obscenidad espantosa en su infraestructura, en sus mentes incluso. La capacidad de los líderes se ha oscurecido, son muy malos, muy mediocres, muy rapaces. Y la segunda revelación, realmente estremecedora, pero que nunca se dice claramente, que se ha empleado a los pobres como una herramienta política. Y ahí tenemos servida sobre la mesa una década infame. Sí, yo coincido con Mario, ese es uno de los problemas centrales. Pero hay que profundizar la discusión. La dicotomía Estado sí, Estado no es una falsa discusión. Pero sí hay que discutir qué tipo de Estado queremos. Hasta ahora hemos tenido un Estado paternalista que ha llevado al subsidio como una salida a todos los niveles, por no solamente para los pobres, también los empresarios quieren subsidio. Y también los empresarios quieren que el Estado le asegure la rentabilidad para invertir. Y con eso también es parte, como si fueran los pobres pidiendo planes sociales. ¿Cuál es la salida? Porque esto sí, a mí me parece que la salida es una política de ensamble. ¿Cómo hacemos para salir del subsidio? Porque han dejado una bomba de tiempo, sin lugar a duda. Hoy no se puede salir de golpe. Ahora no. Pero hay que empezar a salir del subsidio con una política de que ese subsidio sirva para la creación de riqueza, sirva para el compromiso de los empresarios para que tomen la gente que hoy están con esos subsidios y que el Estado los ayude a pagar el salario. Pero, esa política de ensamble para mí es la salida. Lo que dice Toti, en mi trabajo, trabajadores míos, que iban y le decían al empleador, no me registre porque si me registra se me cae el plan. Hoy no pasa eso. Porque hoy dejaron de haber trabajadores de primera y de segunda. Hoy un trabajador que se registra cobra las asignaciones familiares, que son 1.100 pesos por hijo, cualquiera tiene 3, 4 hijos, 5 hijos, ¿sí? Y eso supera el plan social. Además tiene cobertura de salud, ingresa en el mercado laboral. Eso es lo que está pasando hoy, porque acá se terminó el trabajador de primera y de segunda. Antes había trabajadores que tenían las asignaciones familiares y otros que no. Y también como esto hemos visto embarazar a criaturas de 10, 11 años, que eran criaturas, solamente para cobrar la asignación por nacimiento. Qué horrible su relato. Qué horrible su relato. A ver, no caigamos en esa barbaridad. Diputada, sí. No, pero es muy feo ese relato de Momo. Es feo realmente relato, denigrante pero no la realidad. decir que una niña de 10 o 12 años se embarazaba para por cobrar favor, un subsidio. hay que ir a Tenga los más comedores. respeto. Usted es un irrespetuoso, verdaderamente, ¿no? con las cosas que está diciendo. Es una hay que ir a los comedores, hay que ver los chicos, las chicas embarazadas, unas piernitas así. Con eso, pero no por insista favor, Perdón, yo lo he visto. Yo lo he visto. No para cobrar un plan. Por favor, yo no estoy de acuerdo tenemos que repudiar eso. que está incentivado para ir a cobrar un plan. Sí. Que una chica, como dice usted, o No como ahora. dijo Del Cel, o como dice algún otro, que, che, voy a tener un hijo para que me den 1.100 pesos. Pero sí creo, y esto Julia lo debe saber porque es mujer también, que es impresionante el número de chicas menores de edad en la Argentina que por falta de educación, por Es falta de otra recursos, cosa, por no tener una imagen familiar, estamos con nenas de 11 años que se van. El problema existe. A ver. No, está claro que nosotros hemos incorporado a la cultura argentina el tema del subsidio. El subsidio es una emergencia. El subsidio sirvió en la salida del 2001. Pero no hubo un programa de reconversión de Pero los no puede ser planes. una manera de vida para una persona. No puede ser una manera no es de vida. digno, una persona Y necesita hoy el trabajar. argentino, y lo decía Toti, tiene razón, no son los pobres solamente los que piden los subsidios, lo piden los empresarios, lo piden los de Palermo, que pagan 2 mangos la luz cuando en el interior pagamos otra luz. Es decir, se ha distorsionado y hay un problema cultural. Y esto hay que ponerlo en orden. Ahora también para decir que en 15 meses pongamos en orden el desbarajuste que dejaron, me parece que bastante. Yo creo que poner solo el foco en lo económico es un error importante. Es cierto que es un problema cultural.
claramente es un problema cultural. Hay una escala de valores que se ha transformado en los últimos 25 años en la Argentina, donde el trabajo ha dejado de ser un valor, el estudio ha dejado de ser un valor, donde esta sociedad ha convalidado el roban pero hacen de una forma insólita y lo ha convalidado desde la década del 90 para adelante siempre. Ha convalidado la posibilidad de, no es el esfuerzo lo que te va a sacar de la pobreza, lo que te va a hacer subir en la escala social. No es el estudio, no es el esfuerzo, es la venta fácil que puede ser o de una sustancia ilegal o de cualquier otro trabajo. Pero se ha cambiado la cultura en la Argentina, una cultura del esfuerzo, una cultura del trabajo, la que mamamos todos nosotros. Una crisis moral. El gran problema... Mira, Santiago, yo siempre lo vi así desde la política. El gran problema de todos los países son dos situaciones extremas. Cuando no tenés un mango, cuando tenés mucha plata. La Argentina tuvo la suerte de haber tenido mucha plata y terminamos con solo 41% de argentinos con agua y cloaca. Entonces vos cuando preguntabas, en los debates públicos que teníamos siempre muy respetuosos, ahora vos tenés que preguntar qué vas haciendo. A mí me gusta que me pregunten qué hice en el primer año, qué hicimos en el primer año de gobierno, qué hicimos en el segundo. ¿Vos sabés que yo decía, cuánto crecimos este año en la Argentina? Gobierno de Cristina Kirchner, 8%. ¿Qué pasa con la población en Villa? Creció. ¿Cómo puede ser? Nosotros preguntábamos, ¿cuánto creció la Argentina en el año anterior? 7%. ¿Cuánto crecía los subsidios a las personas? Más, crecía más. Entonces vos decías, tengo un país que no va encajando una cosa con la otra, porque vos tenés, el subsidio yo no creo que sea solo una emergencia. Los subsidios bien pensados, o las políticas sociales, sobre todo las universales, están para equiparar. Como decía alguno, Claudio, yo tuve la suerte que hemos tenido casi todos acá. Tuve todo toda mi vida y he tenido lo mejor, una buena familia y buena educación. Entonces, yo desde la política, ¿qué quiero que tengan mis compatriotas? Una buena familia y buena educación. Eso es lo que nosotros le tenemos que dar, para que después tengan las mismas oportunidades. La educación nunca tuvo más presupuesto que en todos estos años. El resultado es catastrófico. ¿Sabés lo que le estamos dando a los pibes? ¿Sabés qué hemos convertido las escuelas de todo el país? La guerra esta que se da en el debate de los docentes versus el gobierno y todo lo demás es cuánto cobran, pero no dicen cuánto no van a trabajar y tampoco te podemos preguntar cuánto saben y cuánto no saben los docentes, en beneficio de los docentes, en beneficio de los alumnos, y además tampoco podemos saber cuál es el resultado de todo eso. Yo te digo la verdad, no quiero que sea un comedor escolar. La escuela no quiere que sea un comedor escolar. A ver, Alberto, eso era una emergencia del 2001. ¿No? Sí, pero dame aclarar una cosa. Es un país que estaba en recesión económica, que viene de más de un año de recesión económica. Obviamente tenía que seguir un aumento en la pobreza. Desde el exterior, te digo, hay mucho optimismo con este año en Argentina. El FMI está estimando que este año Argentina crece 3.5%, que viniendo de un año recesivo que era el año pasado, debe de tener un efecto de sentimiento muy positivo. Hay analistas que están pensando que incluso puede crecer más de 5% y con una reducción importante de la inflación. Yo puedo asegurar que el programa del 9 de marzo del 2018 van a estar hablando de otra cosa totalmente diferente y de una reducción. Dios quiere estemos acá. Hace un año lleva 20 años. Yo no sé si es tan fácil. Hace un año decíamos. Vos mirá el modelo, ojalá fuera como él dice, yo lo veo más complejo, porque vos tenés Son cifras del FMI, ¿eh? No, está bien, bueno, el FMI, Bueno, la verdad, acá hizo mucho daño, no sé si reivindicamos el digo, el FMI, tema es el modelo hermano. económico que estamos teniendo, si te va a permitir ir hacia lo que prometió Macri, que era pobreza cero, o lo contrario, que es que aumentó la pobreza en este año de gestión de 29 a 33 puntos. Vos tenés apertura de importaciones, que hay una discusión muy fuerte con la CGT de cuál es el nivel de apertura de importaciones, pero nadie discute que se abrieron muchas importaciones en el sector industrial, textil fundamentalmente y el calzado. Aumentos de costos, que lo vemos todos, con costos que estaban atrasados, estamos hablando de la luz y del gas, más de alguna manera caída del consumo. Ahí tenés tres variables que lo que te genera es una industria nacional muy, pero muy pesada, muy caída. Entonces, la única manera de generar trabajo, como dijo el Momo, es a través del campo y de la industria. El campo se reactivó, la industria no, el campo está mejor, la ciudad no. La ciudad no está mejor en estos últimos meses. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a hacer que baje la pobreza no solo en los centros rurales, sino en los centros urbanos? Sí. No, yo quería retomar un ejemplo que puso Johnny, el tema de que en Latinoamérica los que mejor hicieron el tema pobreza porque la redujeron fue Chile y Uruguay. Sí. Son iguales que nosotros, son vecinos nuestros. Un indicador muy sintomático es que entre el año 2010 y el año 2015
En Chile y en Uruguay aumentó la participación laboral de la mujer, o sea, hay más mujeres trabajando. En Argentina cayó, o sea, hay menos mujeres trabajando. Eso es lo que yo recién decía, es un artífice del desarrollo social, son los hogares en donde la mujer trabaja, porque incluso mejora hasta la calidad de la educación. Sí, yo sí insisto en que nosotros eludimos el tema. No queremos dolor, pero queremos solucionar este tema. En 2018, mi amigo, vamos a seguir hablando de este tema, en 2019, en 2020, porque no hay nadie que se ponga los pantalones largos. Por ejemplo, el Momo dice que debería ser un crimen de lesa humanidad un chico que se muere de hambre. Llevarle la soja a ese chico, el alimento, cuesta 9,5 centavos por kilómetro tonelada, cuando en cualquier parte del mundo sale 5 centavos, porque el combustible tiene 60% de impuesto. Entonces, aunque tengamos mucho alimento, el problema es cómo se lo llevamos a ese chico. Argentina está quebrada, está partida, no tiene un sistema de transporte. Traer maíz de Salta a Rosario sale más caro que Rosario a Estambul. Porque no hay tren. Entonces, sí, es verdad. Ese es el sistema que crea pobres. Y estoy de acuerdo con el padre, que dijo una gran verdad. Hay un fracaso en la globalización, porque cuando subieron los alimentos, comer fue más caro. Y dejamos de la mano a los pobres que no podían comer, alcanzar ese alimento, y se enriquecieron los países, las clases altas, las empresas, y se empobrecieron los que no tenían acceso a la alimentación. Vamos al informe que tiene que ver con la marcha sindical. La polémica continúa, todos contra todos, y la fecha polémica, mirá.